Hay una serie de casos que no deben suceder, pero suceden, como el tema de liberación de puntos por la ausencia de las mismas, ¿no? O los encargados, Ya. el tema de... ¿Has tenido, de has tenido problemas con las empresas que dedican a la excavación sí, masiva? excavación masiva. No mucho, ¿ah? Pienso yo que no necesariamente la actividad de excavación masiva sea una restricción para nosotros, sino más que todo es la planificación previa, que nos hagan ingresar ok, ya, ok. a un segundo anillo a más con aproximadamente 50% de área eliminada. Obviamente va a ser un problema la partida de excavación, porque Definitivamente. yo voy Porque a van a seguir avanzar haciendo, y correcto. él va a estar eliminando a mi costado. Y si yo genero en mi actividad propia proyección de partículas o detritus, ¿no? Podría generar un accidente laboral. Más allá que el hecho de tener las mismas perforadoras y los inyectores ocupan espacio. Ocupan espacio, claro. El hecho de estar moviendo cada rato Jason, imagínate. me encuentro en un proyecto ahorita que me hicieron ingresar con aproximadamente un 60% de área liberada y 40% de área con material. Y está generando un rendimiento de 4 puntos diarios por esa misma restricción, porque no puede correr, porque la movilización de equipos también... Es más, justamente ayer me aproximé a un proyecto y le dije, encargada, ¿cómo se llama cuál es el tiempo en el cual tú cambias el punto? Me dijo 1 hora. 1 hora... Para mí es 1 hora, es un punto de anclaje. O sea, si yo ese día producí 5 anclajes, pude producir 10. No lo pude hacer porque simplemente no tenía las condiciones. Si yo tuviera las condiciones, probablemente mi salida hubiera sido más anticipada para el constructor, pero lastimosamente no fue así. Entonces es así, ¿no? Esas son las cosas que suceden y bueno, a veces nos tenemos que alinear porque efectivamente hay un ofrecimiento previo, ¿no? O sea, yo te ofrezco mínimo tantos puntos y está bien, no puedo exigir, tampoco tú me puedes exigir a mí un excedente, porque bueno, estamos en nuestro derecho de poder acomodarnos a las condiciones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más, a este canal. Hoy me encuentro con Juan Pablo, gerente general de la empresa Batalla de Junín, que nos viene a compartir mucha información y espero que esto nos puedan seguir, nos puedan brindar. La idea de esto es generar conocimiento y que ustedes mediante las visitas y el compartir nos puedan ayudar con esto. Para empezar quiero presentar Juan Pablo, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. No, más a ti, Jason, por favor, agradecido por la invitación. Bueno, ese es un momento para poder aportar algo a la idea de la construcción y el tema de excavaciones, que creo que es una de las partidas más importantes en el tema de cualquier edificación. Lo hablábamos en interno antes de empezar la grabación. Te quería explicar más o menos la dinámica del podcast. La idea es, mediante estas experiencias de tu parte y la mía, puedes generar conocimiento. Claro que sí. Tanto ambos tú y yo tenemos varias experiencias y que al final queda en eso, queda entre tu persona y la mía. Entonces, de una manera esto difundirla, sirve hay para que compartirla. y que muchas personas que tienen esa duda puedan tomar decisiones y puedan generar conocimiento y esto crear toda una comunidad muy, muy interesante, ¿no? Esa es la idea del conversatorio. Quiero empezar con una pregunta que siempre hago a todos los invitados que tengo. Es conocerte un poco más y a ver, Juan Pablo, ¿desde cuándo estás en el mercado? ¿Cuánto tiempo tienes en el mercado? ¿Cómo nació la idea de dedicarte al negocio? ¿Cómo nace esta pasión por lo que estás haciendo? Cuéntanos. Ok. Nada, más o menos yo vengo en este rubro haciendo anclajes aproximadamente 5 años
pero haciendo una de las actividades más importantes o claves del proceso de anclajes, que sería la perforación, aproximadamente más de 10 años. Ya. ¿No? Hemos generado trabajos en perforación y voladura en carreteras, en canteras. Bueno, a posterior hemos desarrollado justamente la ingeniería para en estos últimos 5 años poder conllevarla y, bueno, y actualmente desarrollarla pues, ¿no? En el mercado, en el medio, como anclajes para sostenimientos temporales de taludes o excavaciones profundas, ¿no? Qué bueno. Algo que me llamó la atención, porque siempre me gusta estoquear la empresa que voy a poder compartir las experiencias. Cuando veo la misión y la visión que tienen ambos, resalto mucho la capacidad y el enfoque que le dan al cliente. Okay. O sea, lo primero que me llama la atención es el cliente es lo primero que tengo. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo fidelizas esa parte importante que, por ejemplo, que es un stakeholder para ti, es importante que es el cliente, más allá que tienes muchos proyectos a la vez? ¿Cuál es el core que que tienes personalmente y dedicada, imagino, profesionalmente ya a la empresa para poder hacer eso? Mira, como un previo al servicio o a la ejecución de la misma, que no necesariamente está determinado que lo voy a desarrollar, sería un poco la atención personalizada que se le da, ¿no? Acompañamiento justamente en las demoliciones, en sugerencias de equipos integrados, por ejemplo. Y bueno, principalmente eso, ¿no? El soporte en el anteproyecto. Hemos desarrollado expedientes probablemente sin siquiera el proyecto o el área ser demolido, ¿no? Entonces justamente eso genera ya un acercamiento al cliente que por ahí surgen ideas probablemente de experiencias pasadas que se transmite al cliente y el cliente la puede desarrollar o tomarla como sugerencia y bueno, puede ser viabilizadas probablemente. Después de ello viene el punto de que bueno, una vez que desarrollamos el expediente como tal, llegamos a la posición de poder, no sé, ofrecer no sé, visitas en otros proyectos que no sea justamente el de él, o le transmitir ideas o experiencias ya tocadas con cierta relación de las dificultades que puede haber en la misma, ¿no? Como áreas reducidas, como un proyecto con edificaciones, no sé, en observación o con cimentación muy superficial, ¿no? Okay. Algo que me llamó la atención cuando vi la misión y la visión de la empresa es que muchos se enfocan en el ojo que tiene que tener el cliente. El cliente es la prioridad de todo. Y me pareció muy interesante que desde la misión y la visión como perspectiva de empresa ya los puedas tener idealizado. ¿Cómo manejas eso considerando de que profesionalmente tienes un rubro, pero empresarialmente ya manejas varios clientes? ¿Cuál es el punto clave para poder decir? Mira, Jason, la verdad que ahí es un tema de números, ¿de acuerdo? Entonces consideramos que nuestro equipo, nuestros recursos humanos en el tema comercial, en el área de ingeniería y en el área de producción es bastante numeroso y bastante enfocado en la atención al cliente. O sea, no te puedo decir que no, yo hago todo y ya está. Detrás de mí hay un equipo importante en número y en calidad, en cantidad y en calidad. Okay. Por tanto, bueno, desde que más o menos recepciona una llamada o una solicitud, inmediatamente yo me pongo un poco a la atención de la misma para poder un poco entender un poco la problemática y probablemente en ese momento derivar a la persona más idónea para hacer, si sea un tema de ingeniería, un tema de producción o un tema básicamente de comercial. Claro. Enfocando al management es saber la necesidad del cliente para dar la solución inmediata. Claro. Yo creo que partiendo de eso uno fideliza al cliente y más allá interioriza en el mindset de decir ya, mi visión y mi visión es el cliente al 100%. ¿Por qué? Porque he visto esa relación de muchas formas que enfocan una cosa hacia el cliente y otra más como empresa, ¿no? Por eso me pareció tan bacán que hayan enfocado esas dos cosas al cliente, me pareció bestial. Pero ¿qué tal? ¿Cómo
¿Cómo crece la empresa? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuántos proyectos tiene actualmente? ¿Cómo vas en el rubro inmobiliario? Entiendo que también estás en el rubro posiblemente en el minero, posiblemente en provincias. ¿Cómo lo estás manejando eso? Ok. ¿Cómo crece? Pienso, o sea, ¿cómo crece? El cómo crece, pienso que se desencadena del tema de las fortalezas que tiene la empresa principalmente. Obviamente. Una de las fortalezas principalmente El yo famoso considero, FODA. claro, o sea, yo creo Ya. que todo parte del potencial que puede transmitir como fortaleza en el tema de maquinarias principalmente. Contamos con amplio número de equipos, tanto en compresoras y perforadoras de aire, que bueno, quien haya desarrollado anclajes sabe que eso es lo que va a estar en su obra, no es que se va a ausentar la misma. Yo sé que hay otras metodologías nuevas como el tema de sostenimientos por anclajes pasivos, que no va una compresora, pero sí una perforadora. Por eso. Y nunca se va, bueno, por lo menos este negocio nunca se va a despojar de una perforadora o un equipo de perforación. Ya. La rotopercusión y todo eso siempre va a estar en la obra, ¿no? No hay forma como aislarla de la realidad, ¿no? Y algo, antes que se me pase, algo que sí involucra, cuando involucras equipos, cuando involucras maquinaria, mucho involucras la materia prima para que funcione esto. ¿Cómo te ha ido en la pandemia cuando esto ha subido el combustible, cuando ha subido la mayoría de productos? ¿Cómo has hecho tú como estrategia para que esto pueda ser viable y para que el cliente diga, uy, claro, me subes el costo, pero ya, confío y dale, vamos? Bueno, eso es know-how, que no es poco por ti, que no es poco por ti. Pero sí, efectivamente hemos hecho siempre, nos hemos enfocado en ver la forma de cómo, o sea, hemos entendido que o sea, el tema de la subida de aceros, el tema del incremento del costo de petróleo, el tema del costo de los profesionales, que también va de la mano con el crecimiento de la empresa. Claro. Pienso que hay otras áreas en donde atacar, que es el tema de productividad principalmente. Ya, okay. Entonces, si yo genero una productividad, o sea, mi negocio es tu negocio. Si yo salgo antes, tú, como residente de obras, entenderás que lo que vas a hacer es poder desarrollar mucho más antes tus obras civiles. Okay. Y ganamos tiempo ambos, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, pienso yo que entre tratar de atacar o cómo ver la forma de bajar el precio del acero y del petróleo es el tema de productividad. Cómo desarrollar mayor producción diaria. Pero sí has visto afectada de alguna manera. De todas maneras, definitivamente la empresa ha pasado a eso. Hemos tratado de generar una variabilidad en las tarifas, pero entenderás que en el mercado competitivo todo se ajustó por todos lados y a veces no se puede, ¿no? Claro, porque te hago referencia a eso porque cuando hablábamos con Richard la vez pasada con Diprobras, el tema era que cuando pasó eso tenía contratos a su manzana, ¿no? A su manzana, entonces, la clásica, ¿no? ¿Qué tanto le ha afectado? Sí ha considerado eso. Que es un gran riesgo que tienes que, bueno, evaluarlo, pero nadie se imaginaba que viene la pandemia y en tu matriz de riesgo jamás iba a estar el eso, tipo de ¿no? cambio. Entonces, esa era mi pregunta, pero de alguna manera lo has tratado de solucionar. Sí, hemos tratado de ver la forma como negociar de una forma quizás no económica, pero probablemente referencial, ¿no? Oh, mírame. Por ahí una experiencia por ahí pasó eso, el tema del tipo de cambio principalmente, no tanto el petróleo ni el acero. También eso, pero lo más fuerte fue el tema del tipo de cambio. Ya. Porque dependíamos de proveedores y los proveedores estaban que nos imponían costos obviamente vigentes del mes, del momento, porque no es que yo cuando cierro un contrato digo ya listo, proveedor, esa materia prima lo voy a usar a este proyecto y ya está, pero eso va a empezar un año por si acaso, no es así en realidad. Como empieza muy después, lo que genera ahí es que yo no tengo opción de poder negociar. ¿Y en el tema de los anclajes cómo se da? O sea, porque en el tema de anclajes, el acero, depende del acero, o sea, el anclaje es nada, 95% de acero. No hay otro. Y aparte ¿no? que si el acero lo demás se es, ¿no? Entonces ahí no había forma de poder negociar. Se intentó negociar, siempre encuentras algo, pero no es muy representativo. Okay. Y te vas un poco por el tema del cliente, ¿no? Siempre el cliente un favor, tocar las puertas. Quizás no te digan no es viable porque es su malsada, como tú lo has dicho, pero claro, hay otras formas realmente de poder generar el enfoque y la proyección, ¿no? Principalmente en las ventas. Estimado, yo te voy a generar un servicio de este tipo, de esta clase, con unas consecuencias bastante positivas para ustedes,
pero por lo menos genérenos unas referencias comerciales, ¿Ah? unas acreditaciones o constancias de recomendación y creo que por ahí lo podemos manejar. Buena manera de salir, ¿ah? Y si por Buena ahí manera de el salir. cliente es clave o tiene un posicionamiento importante en el mercado, efectivamente sirve, pues, ¿no? Buena manera Obviamente de salir. va a depender mucho del tipo de proyecto, la magnitud del proyecto y del Claro. tipo de cliente, ¿no? Entonces por ahí es De una esa forma... manera no chocas con el Y bolsillo del eso cliente es y correcto. al contrario lo que haces es como que ya, ¿no? O sea, mándame un salvavidas, no, Sí. no me ahogues. Y eso, Pero, honestamente, es una también otra inversión cosa. a largo plazo, ¿ah? Sirve, ¿no? Definitivamente. Entonces, Es crear obviamente por eso ahora. no es que vamos a dejar de dar un servicio de atención muy aminorada, al contrario, hay que mejorarla, ¿no? Claro. O hay que cumplir con lo que se ofreció inicialmente. Correcto. Y de ahí, bueno, a partir de eso ya pues no Mira. hemos generado ese tipo de ventajas Muy bien. o por lo menos de compensaciones a la reducción de utilidades, ¿no? Oye, Porque no, Stanley afecta la utilidad no. finalmente, ¿no? Mira, qué interesante nos comentas porque he visto que empresas como que, oye, me ha pasado esto y yo como empresa te la paso tú. Claro. Cliente, toma. De taquito, Me ¿no? pasa esto, toma, yo no sé. Pero muy buena alternativa que me comentas. Ya entrando, ahora que te conoces un poco más, ya entrando ya a lo técnico, que es algo que creo que ambos manejamos muy bien desde el lado profesional y tú como empresa. Me ha tocado mucho, por ejemplo, participar con ese tipo de empresas que hacen anclajes. Es en el momento de cómo gestionarlas al momento de ingresar. Y el tipo de máquinas que tiene la empresa para poder ejecutar esto. Ejemplo, ¿no? El rendimiento de estas. Es punto clave para que tú puedas tener en cuenta el desarrollo de cuánto tú estimas poder ejecutar diario, un estimado semanal. 4 mínimo, creo yo. Diario. Entonces tú te haces una proyección semanal y dices, mira, entonces yo voy con esto semanalmente. Y si lo distribuyes mensualmente, sale tu Triwix, sale tu Lucajete, entonces ya más o menos sabes en cuánto tiempo un estimado sale. Pero si que tienes un rendimiento mayor, las cosas cambian. Obviamente. Totalmente cambian. Tienes una holgura al respecto. Holgura, ¿por qué? Y como le dije en las listas pasadas, yo creo que en la cimentación y en la excavación es en el mayor tiempo donde tú puedas ganar. Gana tiempo, es correcto. ¿Por qué? Porque después te viene el mundo de los acabados, el mundo de lo civil. Su madre, eso es complicado. Entonces, ¿cómo lo has manejado y cuáles son tus indicadores como empresa y que nos puedan poder beneficiar? Mira, acotando un poco la primera parte de tu consulta, que era el tema del ingreso, muchos clientes, sí entiendo que hay protocolos para poder ingresar en temas de seguridad, calidad, pero a veces los clientes quieren, o sea, su ingreso es 15 días después y ya quieren tener definido todo, personal, equipos, nada, entenderás que una empresa de servicios específicos Correcto. se tiene que orientar un poco a un cronograma de trabajo. Entre un equipo sale otro equipo. El negocio es ese, ¿no? Correcto. Tratar de traslapear lo más que puedas y generar la mayor cantidad de volumen de metros lineales en el mes. Correcto. Entonces, si es que digo, no, ya voy a estar ahí y bueno, voy a mandar tal personal y tal equipo, probablemente le quites oportunidad de poder ingresar a otro. Correcto. Entonces, por ahí es una dificultad que se genera mucho. Algunos clientes lo entienden, algunos clientes no lo entienden y dicen, no, pero ¿por qué no mandaba a tiempo? Pero a tiempo, cuando ni siquiera tengo inicio, es un poco medio controversial Okay. tratar de especificar, pero bueno, siempre tratamos de que sean los mismos para mantener la continuidad y no te generar inducción o pérdida de tiempo. Pero principalmente, una vez que ingresamos, la idea, lastimosamente, el horario municipal de distritos es complicado, pues no 5:30 máximo o algunos 5 de la tarde ya no puede hacer ni un movimiento ni permiso de vías, entonces eso a veces nos limita con ciertos días para poder hacerlo y entenderás que esos días son claves porque el momento de la instalación es un poco el duro de la empresa de anclaje en este caso, que es el momento en el cual ingresas equipos, si hay que izarlos, entenderás que la maniobra de izaje toma fácil mínimo 1.5 horas. Ya. Entonces todo eso genera unas dificultades y demoras que quizás no se ve como producción, ¿no? Pero una vez que lo desarrollemos, el objetivo de nosotros es justamente desarrollar lo antes posible
Pero previo al ingreso, no es que vamos a ingresar porque el cliente lo está pidiendo que ingresemos en ese momento, sino que nos acercamos al cliente, vemos la posibilidad si es considerable ingresar porque vas a tener una continuidad de perforaciones, porque si vas a entrar probablemente no sé, con menos del 50% de puntos, hay la posibilidad que en algún momento te puedas amarrar con otra partida o con eliminación. Entonces, la idea es que el cliente nos manifieste o nos proporcione el 100%, bueno, en la medida posible el 100% de la disponibilidad del terreno. Ahora, para poder hacer los anclajes. Eso es lo ideal. Es lo ideal. O sea, eso es lo ideal. Para anclaje es lo ideal, ¿no? Esa es la burbuja de lo ideal, ¿no? Pero tú sabes que en el proyecto... pero en un primer ingreso no es lo ideal. Obviamente, en el primer ingreso tiene que ser lo ideal. Para ti, para mí es lo ideal. En el segundo, probablemente no. Mira, aunque ya, en el primero te compro la idea, ¿no? Vamos y todo es ideal, todo es tuyo, ¿no? Ya claro. tú te desarrollas, ya. Pero en el segundo van habiendo ciertas condiciones porque no depende de una sola empresa. Sí, o sea, depende después de la empresa que excava, depende de los fierreros, depende de muchas cosas. Y ahí va la segunda consulta, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, de mi punto de experiencia, a ver como profesional, siempre he tratado que esto tenga armonía en todo, ¿no? Desde que tenga unos horarios para poder eliminar, desde que tenga unos horarios y un rendimiento adecuado para poder perforar y un horario para poder vaciar, porque tengo que vaciar, ¿no? Porque tengo que hacer los muros pantalla. Entonces, por lo general son las tardes. ¿Cómo te ha ido en la experiencia ya empresarial y cuáles crees que son más o menos las características que han tenido los proyectos y cómo te desarrollan estos? Mira, Jason, la verdad que tu criterio para el tema del enfoque a partir del segundo anillo es válido siempre en cuando la condición de terreno o de área de trabajo sea bastante extensa. Ya. Porque si no lo es, honestamente, yo te pregunto, a nivel de sostenimiento, ¿por qué tendrías tú que aglomerar las partidas de obras civiles y de excavación cuando no has tensado el 100% del primer anillo? No puedes bajar sin haber acabado el primer anillo. Correcto. Eso quiere decir que yo como constructora no puedo introducir una partida de obras civiles cuando... ¿Para qué voy a hacerlo? O sea, es ilógico, es contradictorio hacerlo. Mira, y me ha pasado... Obviamente, cuando es una obra extensa, grande, mayor a 1000 metros, probablemente, nada, puedes atacar dos frentes, inclusive hasta con perforadora, y nos ha sucedido. O sea, hemos estado con dos perforadoras atacando frentes diferentes. Es más, le hemos dado continuo, porque mientras acabamos el primer anillo, ya estaban bajando en el lado opuesto. Y normal, o sea, es viable. Pero cuando las condiciones de terreno son así, entonces son de esa forma. Pero si no lo es, entonces podemos separar pienso que no va a funcionar. O sea, entonces, podríamos separar como que hay que tener ciertas características en proyectos de terreno para poder ser viable trabajos en paralelos. Okay. Y es muy clave, ¿eh? Es muy productivo. Okay. Y la vez pasada hablamos con DeProgras el tema de la ubicación de la maldita rampa, ¿no? Claro. De trabajar con rampa. Es una locura. O sea, trabajar en el primer anillo con rampa es mover la rampa, que es más manejable, ¿no? A partir del segundo ya, se considera un problema. Yo siempre digo, ingenieros o residentes, por favor, contrátenme un guisaje. Eliminen todo, ustedes ganan tiempo en eliminación y yo me introduzco, tengo el 100%, me voy lo antes posible. Pero ahí te van a refutar, ¿pero por qué guisaje? Tengo rampa. No, está bien. O sea, pero tengo rampa, puedes guisar. Está bien. Es que es viable. Hasta el tercer anillo puedes guisar. Es viable. No, sí, lo que pasa, Jason, que yo veo un poco mis rendimientos diarios. Yo soy muy meticuloso, le doy mucho seguimiento a mis rendimientos del día a día en todas mis obras, y veo que hora de inicio del primer anclaje, 9:30. ¿Por qué? Porque estaban moviendo materiales. ¿Por qué moviendo materiales? Porque no hay espacio. Claro. O sea, he perdido, si empieza una obra a 8 de la mañana según horario municipal, he perdido 1.5 horas de perforación. Eso quiere decir hora máquina, hora hombre, que no he podido desarrollar, que probablemente haya sido un punto más del punto nominal que yo ofrezco al cliente. Correcto. ¿Qué son aprox? Yo ofrezco al cliente 4 puntos diarios teóricos. Yo puedo desarrollar más de 4 puntos. Puedo desarrollar, es más, tengo proyectos que hemos desarrollado, bueno, en picos de 10,
medias de aproximadamente 6. Oye, mira, ¿De acuerdo? Es Picos de 10, un buen medias de ratio, 6. es un buen ratio. Entonces, o sea, no cualquiera hace yo eso. digo, si tengo las condiciones para hacerlo, lo hago, pues no. Pero si es que no hay las condiciones, finalmente voy a tener que cumplir con lo que tengo, ¿no? Y hay constructoras que efectivamente se enfocan en desarrollar el mínimo diario, porque capaz no confíen en una empresa como nosotras. Es más, creo que la media del mercado no necesariamente desarrolla más de 4, desarrolla máximo 4 puntos, ¿no? Entonces, Ya. digo, si convertimos eso en confiar un poco más probablemente, o bueno, no confiar tanto, ¿no? Sino que evidenciar que efectivamente funciona y que efectivamente dan más de 4 puntos, quizás el UAG que tú mencionaste sea más flexible, sea más Ok, dinámico en ok, generar ok. mayor productividad Ok. al mes, ¿no? El hecho de cumplir esos mínimo, como mencionamos, 4 puntos y más o menos uno se desarrolla de esa manera, depende de muchas cosas. Sí. No solamente de la buena voluntad que tenga la empresa o de la buena voluntad que tenga el equipo que está acá. Es lo que viene de la cabeza. ¿Cómo te ha ido en esos proyectos donde sí tengas profesionales que sí te den el soporte o empresas que simplemente tengan un desarrollo distinto, ¿no? Como que empresa constructora, contratista o empresa desarrolladora de proyectos independiente? Claro. Yo creo que hay una gran diferencia. Sí, efectivamente, sabemos que nuestros clientes en muchos casos son constructoras y en muchos otros son inmobiliarias y constructoras. Okay. Cuando sucede lo primero, siempre se encuentran un poco limitados por las inmobiliarias que aprovisionan una supervisión. Okay. Entonces, esto justamente a veces ya no dependemos solamente de nuestro cliente directo, que sería la constructora, sino dependemos de la supervisión en la liberación de frente, en el cumplimiento de procedimientos. No es que sea malo eso, hay un protocolo que respetar. Yo he dicho, No digas nombres, no seamos digas- flexibles, ¿no? Seamos No digas, flexibles, ya, ok. conversemos, déjame avanzar, yo te voy a generar producción, pero sé flexible con nosotros y vamos a cumplir con todo lo que se requiera, ¿no? A tiempo, ¿no? Pero bueno, evidentemente en la realidad sucede que a veces estas constructoras se encuentran limitadas por supervisiones, que está bien, su rol es hacer cumplir los procedimientos ofrecidos Correcto. a su inmobiliaria probablemente, Correcto. o sustentadas previamente, ¿no? Pero pienso que entre todo ello hay una serie de casos que no deben suceder, pero suceden, como el tema de liberación de puntos por la ausencia de las mismas, ¿no? O los encargados, Ya. el tema de... ¿Has tenido problemas con las empresas que dedican a la excavación Sí, masiva? excavación masiva. No mucho, ¿ah? Pienso yo que no necesariamente la actividad de excavación masiva sea una reflexión para nosotros, sino más que todo es la planificación previa, que nos hagan ingresar ok, ya, ok. a un segundo anillo a más con aproximadamente 50% de área eliminada, obviamente va a ser un problema la partida de excavación, porque Definitivamente. yo voy Porque a van a seguir avanzar vaciando, y correcto. él va a estar eliminando a mi costado. Y si yo genero en mi actividad propia proyección de partículas o detritus, ¿no? Podría generar un accidente laboral. Más allá que ¿no? el hecho de tener las mismas perforadoras y los inyectores ocupan espacio. o sea, Ocupan espacio, claro. El hecho de estar moviendo cada rato Jason, imagínate. me encuentro en un proyecto ahorita que me hicieron ingresar con aproximadamente un 60% de área liberada y 40% de área con material. Y está generando un rendimiento de 4 puntos diarios por esa misma restricción, porque no puede correr, porque la movilización de equipos también... Es más, justamente ayer me aproximé a un proyecto y le dije, encargada, ¿cómo se llama cuál es el tiempo en el cual tú cambias el punto? Me dijo 1 hora. 1 hora, para mí es 1 hora, es un punto de anclaje. O sea, si yo ese día producí 5 anclajes, pude producir 10. No lo pude hacer porque simplemente no tenía las condiciones. Bien. Si yo tuviera las condiciones, probablemente mi salida hubiera sido más anticipada Definitivamente. para el constructor, A pero todos nos lastimosamente A no todos nos fue así. conviene. A todos nos conviene. Entonces es así, ¿no? Esas son las cosas que suceden y bueno, a veces nos tenemos que alinear porque efectivamente hay un ofrecimiento previo, ¿no? O sea, yo te ofrezco mínimo tantos puntos y está bien, no puedo exigir, tampoco tú me puedes exigir a mí un excedente, porque bueno, estamos en nuestro derecho de poder
acomodarnos a las condiciones, ¿no? Si la contrata sale antes, es exitosa, yo también voy a ser exitosa en mi Claro. procedimiento. Hasta Entonces, imposible por desplazamientos de maquinaria. A veces sucede que hay muchos planners muy teóricos, ¿no? Y ven solamente el Excel, la corrida o el project, Sí, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Pero no se dan cuenta del desplazamiento de equipos que toma de irse de un punto a otro. claro. O irse, vas acá y después te vas para allá. O sea, no es un auto Ferrari que va a desplazarse o sea, se va a demorar 1 hora y irse para allá, porque hay que mover la perforadora, después la compresora. impresora. Bueno, si es que tuviese manguera larga, probablemente, pero ya, tiene manguera larga, ¿qué pasa? La reducción. Que tiene que pasar un equipo por ahí. Pasa excavación y tiene que atravesar la manguera, entonces como no lo puede hacerlo, tienes que generar un desplazamiento al costado y entonces eso genera contratiempos en el cual no es viable tu posibilidad de planificación. Correcto. Entonces, a veces se sugiere, pero dicen, no, yo tengo la experiencia. Y entonces uno se alinea, pues, ¿no? Porque lastimosamente, como empresa de anclajes, a veces tenemos que un poco alinearnos a contratos, tiempos, holguras, concepto de stand-bys. Entonces, lastimosamente ¿verdad? lo hacemos, ¿no? Hasta acá un buen tema, el stand-by, porque es algo que no se puede evitar, por ejemplo. Ya desde el contrato creo que tú lo debes manejar mejor que yo, ya se considera. ¿En qué tiempo más o menos estamos hablando, qué porcentaje el stand-by va a influir tú conociendo al cliente que ya has trabajado varios proyectos y sabes cómo es su manera de trabajar y otro que sí te pide exigencia y que sí te pide productividad? O sea, ahí va a tener cierta distinta, creo yo, desde mi punto de vista, al hecho de manejar, inclusive de cotizar o lanzar tu oferta económica al final por el proyecto. O sea, se considera... Mira, Jason, honestamente, no sé si sea adecuado transmitirlo, pero no tengo ni un solo antecedente de stand-by. Mira. Es curioso, ¿no? ¿Sí? O sea, es curioso porque tú dirás, ay, o sea, pero ¿por qué no hay gestión? No hay ¿no? Una capacidad de sustento de las cosas porque Claro. eso es los stand-by, ¿no? Ocurre que bueno, Bateo Junín ha ganado posicionamiento justamente por ciertas características de negociación, ¿no? Ya. Hemos sido bastante un poco orientados al cliente. Cada vez vamos puliendo eso, pero pienso yo que mientras nosotros exijamos las condiciones debidas, ya todo depende de nosotros. Correcto. Si tenemos las condiciones debidas, pienso que depende de la partida de anclaje desarrollarlas, ¿no? Y cumplirlas, obviamente, ¿no? Sí, mira. Entonces siempre estamos en pro de eso. Nos limitamos a ingresar cuando no debemos ingresar con la finalidad de no generar stand-by. Mira, monstruo. Entonces a veces no puedo ingresar porque si yo ingreso va a suceder lo siguiente, o sea, esas son las consecuencias. Mejor me limito a hacerlo o me niego a hacerlo y finalmente vas a darte cuenta que finalmente voy a cumplir en los tiempos debidos y no va a haber ningún problema, ¿no? Y no va a haber posibilidad de stand-by ni de mi parte ni de la tuya, ¿no? Un monstruo, mira. Obviamente es natural propio del proyecto que haya stand-by por parte del cliente, pero bueno, por ahí hemos generado condiciones comerciales como por cada 250 metros lineales generamos tantas horas de stand-by y cosas como esas, ¿no? Ya, Son ok. parte de las estrategias comerciales que podemos Dale, aprovisionar dale, o que hemos introducido al mercado, pero bueno, cada vez eso se va un poco simplificando, ajustando y finalmente pienso que en el tiempo ya eso se debería quitar, pero nada, pensamos que mientras el cliente no tenga 100% de confianza hacia una partida de anclajes y una empresa peruana como nosotros, debemos un poco alinearnos un poco a la ansiedad del mercado. ¿Cómo te ha ido con las proyecciones que has tenido? La mía ha ido, y inclusive para poder salir mucho más antes, yo lo que he hecho es siempre, oye, vamos a la proyección. Proyectados. 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 Entonces, oye, ingeniero, pero eso no está en mi cotización, ¿no? Eso no Ok. está en mi acuerdo comercial. Jason, Oye, hermano, pero ¿qué pasa, no? ¿Tú quieres Claro. irte temprano? Yo también. Es más, yo quiero votarte. Pero vayamos a eso. O sea, me ha funcionado que he tenido que lanzar las proyecciones que ya, o sea, se fue y ya está, ya, porque créeme que en un momento llega un punto donde tener las perforadoras y tener la empresa ahí también para nosotros mermea.
genera desplazamiento. Es ya complicado. Estorba. Nos estorbamos. Un Imagina- día un cliente me dijo, Imagina una rampa. "Ya, Juan Pablo, tienes que ir porque me estás estorbando. Sí, imagina una rampa. Si supieran, dijeron que usted me está estorbando a mí porque no puedo avanzar. Pero bueno, yo era el estorbo aparentemente. Cuando me tenía al costado obras civiles, excavación, y me iban por todos lados. Así es, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? El proveedor estorba, como Claro, dicen, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso el tema de las proyecciones? Mira, la verdad que es una práctica común en Batalla de Junín. Hacemos muy constantemente eso, ofrecemos bastante también el tema de proyectados. A veces limitamos también cuando tenemos otros compromisos. O sea, tampoco no es que seamos una empresa de infinitas máquinas, ¿no? Tenemos un límite o una capacidad de producción que tenemos que un poco respetarla, la acogida que estamos teniendo, creo que el buen comportamiento que estamos haciendo entre los clientes nos ha permitido traslapear constantemente y a veces ya los proyectados no necesariamente son un negocio, pues no, porque el cliente cree que es un negocio o es un win-win, pero no necesariamente, porque ingeniero, mira, si yo a usted le hago proyectados, quiere decir que yo voy a extenderme 6 días más y probablemente yo no pueda aceptar un contrato nuevo con otro cliente porque no voy a tener capacidad de respuesta. Entonces no necesariamente voy a ganar, prefiero retirarme, atender al cliente y en ese momento atender a usted en su debido momento, en el segundo anillo o segundo ingreso. Mira. Pero no, entre todo esto, el número de equipos ha permitido a veces responder en eso. Ya está bien, proyectados, no hay plan segundo anillo, tercer anillo y normal, ¿no? Claro. Hay más, hay un cliente bastante curioso, ya sucedió hace poco, Jason, que me ha sugerido que no va a excavar nada, que yo ingrese para hacer las perforaciones desde el nivel 0. Ya. ¿Entiendes la idea esa? Ok, sí. Interesante, sí. ¿no? Claro, sí, mira. Y le digo, no está loco, o sea, es viable. Loco no está. Yo obviamente te voy a tener que cobrar por la longitud proyectada, Correcto. Imagínate. pero bastante interesante la propuesta, ¿no? No sé qué tanta dificultad haya por contratar en estos momentos a una empresa o partida de excavación, pero bueno, eso había. Creo que es más, creo que no he accedido todavía, pero estamos ahí cerca a cerrarlo. Dije, ya, no hay problema, ya te costeo todo lo que te va a costar y finalmente, ¿estás de acuerdo? Vamos a hacerlo. ¿Sabes qué me ha pasado, Juan Pablo? Es que, por ejemplo, he realizado proyectados en el tercer anillo. Ya, y ha habido interferencias con losas. No. Lo he proyectado, pero al momento de ejecutar me di cuenta que no era necesario. Es un buen punto. Sí. Al momento de ejecutar... Porque tú estabas con holgura de tiempos. Me di cuenta que no era necesario. Ya. Y que debajo de ese tercer anclaje estaba la cimentación a 50 centímetros. O sea, ya estaba en vano. Pero ya está anclado. Eso es un término que se llama altura libre, Jason. Sí, o sea, a ver, cuando se hizo la concepción del proyecto, nos recomendaban que sí tenía que ser. Sí, que ser anclado. Claro, tenía que ser anclado. Pero ya en el desarrollo del proyecto, Te das cuenta que uno ve pues el No era. material, uno ve pues el estrato del terreno. lo que tú has hecho en ese momento es algo parecido a una calzadura. Eh, O sea, en términos medios legítimos, pero, o sea, finalmente, más de 3 metros. o sea, ¿no? No O creo. sea, yo sé, la profundidad, yo sé que no es la claro. normada, pero es lo que has hecho, es la práctica que has hecho. Claro. Y bueno, hay una teoría de autosustentación que más o menos te permite alrededor de mayor a 5 metros, sí puedes tener que anclarlo. Menor a ello, es viable sobrecargando los anclajes Claro, superiores. claro. Pero no en este hacer- caso los superiores tenían la cantidad de toneladas que pedía el proyecto, Ya. pero ya cuando me dimos cuenta, dijimos, pero ¿por qué? Si abajo está la cimentación, o sea, debajo del anclaje. ¿Por qué ya, meter un anclaje? ¿Por qué meter un anclaje? O sea, y es más, vaciamos el muro y nunca lo clavamos, Y no- y nunca lo tensamos. Claro. Sí. Porque ya estaba en la cimentación. Es un caso típico, pero Claro. no es el promedio de la necesidad de proyección. Obviamente. O sea, proyectar es chévere o es bastante productivo cuando tienes un proyecto de 4 anillos y te dicen proyecta el primer segundo. Claro. Es clave, pues, ¿no? Claro, Porque avanzas obras obviamente. civiles, corres. Correcto. Tercero, entra normal. Y cuarto, quizás Claro. proyectas o Sí, vemos sí. ahí analizamos. Depende de la cantidad. Pero antes de ello, existe el tema de ver si evidentemente es necesario tener un muro anclado en un cuarto anillo. Eso. O quizás sea un muro complementario con Claro, nada cimentación. más. Y ya está. Ya está, o sea... Ese es un tema que... Pero veo como que el factor de seguridad que aplica Así es. al tener ese tercer anillo... Jason, eso es otro tema que, Sí, es que buena, pero- es muy
es mucho más técnico, Sí, sí, hay definitivamente. mucha Me ha estabilidad, pasado. hay muchos proyectistas que evidentemente es importante, pues el factor de seguridad o que esté optimizado al 100% eso. Y normal, creo que no viene el punto. Quizá lo podemos tocar de una forma Wow, diferente, ¿no? Sí, así es. Sí, 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 verdad. Evidentemente Es muy es curioso que me clave ha eso. pasado y quería comentar porque es parte de. Y quién se ha topado con eso. Y algo que también me ha pasado, por ejemplo, bastante es como que, oye, ingeniero, esto no ha llegado a su longitud de tensado. ¿A longitud o su carga? A la carga, por ende no Ok. llegas a la longitud porque te proyectas tender pues tensar, no sé, pues 10 más o menos, depende Más o de la menos la carga, norma te pide pero no llegaba. una carga, o sea, un anclaje mínimo de 9 metros lineales. Ya, ok. No puedes tener un anclaje de 8.5 Ok. porque ya estás contra la norma respecto a la longitud libre del juego de bulbo. Correcto. Claro, evidentemente la longitud de bulbo determina la capacidad de carga que le vas a someter Correcto. al anclaje. Entonces, cuando hicieron Si eso, no llega al anclaje es porque la capacidad de carga no fue la correcta o probablemente hubo ciertos márgenes de error en el desarrollo de la actividad de perforación e inyección del anclaje, ¿no? ¿sabías qué ha pasado? Es que al momento de inyectar el anillo superior, había encontrado un vicio Oculto, un es vicio oculto. también, Un es vicio también oculto clásico. que es Un vacío. vacío, como que sí. me dijeron, ¿sabes qué? Por más que haya todo el bulbo, no llegó. No llegó y yo tensado y no llega. Oye, porque yo ya estoy en el segundo anillo. He Claro. vaciado mi segundo anillo, he dado prioridad a vaciar, que también se puede hacer, vaciar el segundo anillo y después anclar. Es proceso inverso. Correcto. ¿Por qué? Pero Porque, lo ¿sabes obvio por qué? en el tercer anillo. Segundo anillo también es viable, pero hay que tener ¿Sabes siempre por qué? cuidados Porque ¿no? la empresa no podía llegar a A esa fecha. tiempo y tienes que avanzar, claro. Sí, ha Yo pasado. tenía que avanzar. Sí. Yo no voy a parar pues la cantidad de recursos que tenía parado ahí. Entonces, vamos a vaciar. Se puede hacer una ingeniería, que lo pasea, tapa con el material, ¿no? Asegurándose. Pero hoy ingeniero arriba no ha llegado. El primer anillo. ¿Y qué hago yo ahora? Estoy abajo, dame un andamio para llegar, o una estructura para poder llegar y volver. O abajo reorganizar, rediseñar. Reestructurar o Reestructurar remodular el sostenimiento del segundo anillo para que compense la parte superior. Eso. También ha pasado, Jason, y Sí, es muy ¿ah? común también. Ese es muy común, Es muy ese es muy común de común. manejarlo. Evidentemente, los vicios ocultos siempre va a haber. O sea, Siempre. O sea, estamos en un terreno bastante, no sé, pues, eh, con ciertos desconocimientos en el tema de vicios ocultos, vacíos. Entenderás que el conglomerado de Lima es una teoría muy antigua Sí, del sí, río que gracias. atraviesa, ¿no? Es todo un tema. Entonces todo eso genera ciertas, no sé, pues espacios vacíos, cavernas que uno no sabe y cuando ancla y cree que está ahí, pero no hay eso evidentemente, o no hay una continuidad de la calicata o la estructura mecánica del suelo. Pero bueno, finalmente muchos dirán, la empresa de anclajes no hizo bien el estudio Sí, o sí, no diseñó correctamente, pero a veces hay cosas que es un vicio oculto y eso es un poco indemostrable a veces, porque dices, no, pero mi estudio mecánico de suelos, que es una calicata en un lugar específico, Muy específico. no necesariamente todo el terreno. Una muestra de una Entonces, cantidad diaria de claro. una cantidad diaria de Entonces finalmente terreno. dice, no, sí, capaz fallé en esto, entonces lastimosamente anclaje o la partida de la misma tiene que buscar la solución y es justamente donde lo que se hace es que en los anillos inferiores se quiera subir la zona de influencia del anclaje para que pueda tener sostenibilidad en el primer anillo. Correcto. O en su efecto, si es que es ya desproporcional, probablemente tener que generar un pase en el primer anillo y generar una perforación, llámalo, elevada, ¿no? Que también sucede. Que debe ser más complicado. Y ha sucedido, ¿ah? Ya estando en un Es nivel más complicado inferior, el obviamente. procedimiento, pero Creo que preferible es como compensar, ¿no? Ya. Aquí, en la medida que sea posible, ponte a pensar que tengas un edificio, no sé, pues de mucha sobrecarga, Ya. entonces a veces es un poco irreversible y la idea es rediseñar el anclaje de ahí, quizás modificarle el ángulo o la ubicación de la misma para que Correcto. efectivamente llegue a su carga o a capacidad de carga que debería estar instalado, ¿no? varios temas quedan sueltos. Sí, claro. Muchas cosas por conversar. Sé que no solamente dedican al anclaje, hacen micropilotes, están en provincia.
Me comentaste que están en el extranjero, ya van a iniciar un proyecto. Sí, vamos a desarrollar unos proyectos en Bolivia, con unas amistades por ahí, Ok, mira. en La Paz principalmente. Ah, mira, ves, ya Anclajes, totalmente. excavaciones profundas también, sótanos, hasta 4 sótanos. Es un suelo muy, muy similar al de Lima en condiciones de suelo, pero con factores diferenciados, el tema de las lluvias, precipitaciones, bueno, Ok, ¿no? ok. Que no lo hay. Pero En Lima al- no llueve, pues No vas a en la ir, selva no. llueve, en la sierra llueve, pero en Lima casi no, ¿no? Pero allá es otra historia que hay que un poco ver cómo lo podemos manejar Sí, sí. con sistema de drenajes que también ha propuesto el estructural Correcto, también, claro, ¿no? monstruo, Así mira. que nada, creo que la suma de ideas Sí, va a generar sí. un buen desarrollo de la misma, ¿no? Yo creo que el poco tiempo que ya venimos conversando, queda muy corto, ¿no? Ese tema es para No, largo sí. y varios capítulos, tanto de experiencias de ambas partes. ¿Cómo te manejas en el mundo digital? ¿Cómo maneja la empresa y cómo se relaciona en el mundo digital? Sabemos que el que no está en el mundo digital ahora, Juan Pablo, pues está un escalón bajo. Claro. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, no te podría decir que tenemos una continuidad o participación en el tema de redes sociales al 100%, Ya. o que tenemos un área específicamente para ello, Ok. pero nuestra área comercial está enfocada principalmente a tener presencia en la misma. Desarrollamos videos, bueno, quizás los que están en el rubro han podido presentar algunos de ellos. Sí. Sí, hacemos un poco de avisamiento, presentamientos del servicio que hacemos en campo con las inmobiliarias o las constructoras mismas. Y De alguna manera sí sí, hay presencia. relaciona, hay presencia. Pienso que de 1 al 10, un 6. Ok, Un ok, 6, ok. que no Vale. es muy poco, Vale. tampoco es La mucho. sinceridad, Y vale. pienso yo que lo correcto debería ser un 9 de 10, por lo menos en una era donde la digitalización es A eso me clave en refería, a eso me esto. refería. Efectivamente hay estrategias comerciales y de marketing que queremos enfocarnos más a ello, pero todo toma un proceso. Pienso que estamos muy enclaustrados ahorita en el tema de producción, de respuestas y nos quita un poco de ideas, ¿no? Pero sí, evidentemente es uno de los objetivos que tenemos para poder desarrollar esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, es clave eso. Es clave. Vuelvo a decir, es un tema muy amplio. Me gustaría comenzar con micropilotes. Sé que hacen micropilotes y sé que hacen estabilidad de suelos, estabilidad de túneles. Entonces, es un mundo. Ya para ir cerrando, ¿cómo es el tema de las innovaciones? Te comento personalmente, no es lo mismo construir hace 10 años que actualmente, ¿no? El tema de los prefabricados hacen que la industria Más rápido. se empiece a hacer más rápido, ¿no? Cada vez industrializamos más la construcción. He visto en el caso de Enclaves, o en el caso del muro, es el shotcrete, con lo que echábamos. Ahora quieren colocar las prelosas, bueno, los premuros. Premur también. Los premuros que van y ya está. O sea, ¿cómo has ido manejando? ¿Cuál ha sido tu experiencia en proyectos donde tú has estado y posiblemente te ha tocado participar y has visto que, bueno, chévere, ¿no? O sea, dale, funciona y ya está. Mira, la verdad que ¿Recomendable o no? Puede ser. no, hemos tenido hace poco un proyecto de aproximadamente 140 anclajes más o menos Ya. con concreto lanzado Ah, mira. a Fula. Es donde el área era bastante amplia. Desde el Me inicio, parece 3 sótanos. lanzado. Sí, desde el inicio. Ah, mira, mira. Correcto, y estuvimos con dos frentes de trabajo Ok. trabajando y casi nunca salimos, ¿ah? Porque le dimos continuo, nos movíamos para aquí y para allá. Creo que en un momento salió una sola máquina, porque dos era imposible, porque no es que también corrían tanto, ¿no? Entonces Correcto. avanzábamos y de pronto ya se quedaban muy parados o tenían muy poco rendimiento, dijimos mejor sácala de una vez y movemos a otro proyecto, que se quede una máquina y que cuando se libere comience a trabajar, ¿no? Porque el concreto lanzado corría rápido, ahí lo que usábamos era acelerantes para el tema de las inyecciones y para estar un poco alineados con la resistencia de los muros, porque los muros también no puedo tensarlo cuando yo, ¿no? Correcto, tiene que Necesito ser. proyectar una resistencia mínimo Correcto, según el estructural, considero, correcto. y en ese momento tratábamos de empalmar y nada, continuaba la secuencia de trabajo y nunca parábamos, ¿no? Entonces eso fue una de las experiencias más positivas que tuve con concreto monstruo. lanzado. Es más, pienso que los tiempos fueron bastante importantes también.
en el tema de concreto lanzado. Se generó buenos tiempos. Una buena Buenos alternativa. tiempos. Dale, Buenos dale. tiempos. En el tema de, bueno, llámalo en concretos no lanzados, o sea, muros con encofrado, pachamanca, apuntalamiento, había que, a veces me sorprendía un poco los reingresos. Oye, pero tan rápido han acabado, tan rápido han producido. Pero bueno, finalmente ahí también hay mucho clave del tema de excavación y obras civiles, ¿no? Es muy aparte de ello. Muy aparte de este tema. Y otro tema, también el tema de los desactivados, que es otra también de Ya. las actividades de anclaje, ¿no? Ok, correcto. Que subían muy rápido. Decían, "Uy, ¿qué fue? ¿Por qué tan rápido se activan? ¿No? Qué raro". Y eran justamente lo que has comentado, las prelosas, ¿no? Correcto. Las prelosas. Y ahora se está introduciendo los muros prefabricados. Correcto. Que bueno, que quizá ya eso sea un paso más adelante, probablemente de concreto lanzado. Sí. Pero bueno, ya con experiencia de prelosas, sí, también he visto un aceleramiento a lo desactivado de los anclajes, Mañana. justamente por la subida al nivel cero de la misma, del casco, ¿no? Inmediato, correcto. Así que Hermoso, ¿no? eso Qué va dato, avanzando, qué dato y eso es bueno interesante. para nosotros, porque finalmente entenderás que en el tema de anclajes, las placas y los cabezales, que son accesorios del anclaje postensado, ese es un activo que finalmente la idea es desactivarlo y reutilizarlo, ¿no? Reutilizarlo, En otro proyecto. correcto. Entonces, A eso me refería. todo es bueno, A ¿no? eso me O sea, refería. todos se benefician de alguna forma, ¿no? Para ir cerrando, ¿ustedes van a anclar desde un punto o tienen un punto límite? Mira, honestamente, somos tan... Ahí he tenido bastante Somos problemas. tan, pero tan buenos, Jason, que sí, anclamos un punto. Ahí he tenido bastante problemas, ¿no? Porque no, tenemos un- yo no voy por un punto, yo voy Bueno, por una nosotros cantidad de puntos. somos, no sé si muy flexibles, muy orientados al cliente. Como te comenté al inicio, tenemos un equipo de recursos humanos bastante amplio. O sea, a veces, si te muestro mi relación de planilla o SDR, va a decir, oye, tanta gente para esta partida. Pero no, finalmente pienso que estamos un poco orientados al tema del volumen de metros lineales desarrollados, el traslapeo de obras y la atención personalizada en todas que efectivamente demanda personal. Y bueno, sí, efectivamente sí, pensamos un solo punto. Esa es la consecuencia. Bueno, está bien. Para ustedes está bien. Para nosotros a veces no. Obviamente ha habido casos en el cual te puedo tener un punto cuando es una emergencia, pero no sé, Ya. desde el 100% me pides que cada uno sea un punto diario, no hay forma, ¿no? Eso A veces también. no, está bien. Te pueden tener como favor, no sé, el 20% de tus puntos totales, ¿no? Ok. Pero ya que sea una constante, a veces no cedemos, ¿no? Pero sí, evidentemente siempre estamos un poco en comunicación. Es que se trata un poco de comunicación. Eso también tiene que ver mucho el tema de la relación con el cliente. Correcto. O sea, si yo también tuve un poco de... Porque no te puedo negar que también he tenido eventos negativos hacia ustedes, las constructoras o inmobiliarias. Tratar de un poco de equilibrar esas descompensaciones, ¿no? Está bien, estimado, yo te he fallado con tu producción tal día con, no sé, un punto menos probablemente, unas horas menos, o no sé, el tema de un ingreso de materiales que te obstruir por horas, está bien, no hay problema. Yo te lo compenso con tu tensado. Yo voy a estar ahí, yo voy a manifestarte o disponibilizar un punto diario. No tengo ningún problema. Eso es dinero, en realidad. Si tú ves el mercado, es dinero. Sí. O sea, mover una cuadrilla, una unidad de camioneta Para o solamente central uno. hidráulica personal, Sí, o solamente sea, uno. es costo para anclajes. Correcto. Para ustedes quizás no. Sí, Pero sí, hemos hecho la forma de equilibrar. Ah, mañana. Ya después vienen los favores y así se forma un poco la relación, Qué bueno, Jason, qué ¿no? bueno. Gracias por A ti, Jason, por la invitación. aceptar la invitación. Gracias por unirte a este proyecto. Bueno, hay muchos temas que hemos dejado de hablar y por el tiempo no se puede hacer esto. Agradecerte una vez más. Y para cerrar, la pregunta que siempre le hago, ¿no? ¿Por qué elegir a la empresa y no irme con la competencia? ¿Cuál es el core de esto, no? Tienes la cámara, dirígete a todos y dinos, ¿no? ¿Por qué elegir en este caso a Batalla Junín? Bueno, pienso yo que Batalla Junín es una buena opción en el mercado nacional. Batalla Junín significa atención personalizada, buenos rendimientos diarios en tema de producción, probablemente mayor a la media del mercado. Y bueno, tenemos una atención personalizada desde antes del ingreso a la obra como después de la obra, ¿no?
Entonces considero clave esas fortalezas o esa disposición para poder ser considerados como proveedores en el mercado, ¿no? Gracias una vez más y espero trabajar y encontrarme contigo en un Ojalá, proyecto. Y ya hemos hecho ahí varias química para ver. Entiendo que estás en el rubro y ya nos comentarás cómo te ha ido en el extranjero, porque no es lo mismo trabajar que aquí en el extranjero. Gracias una vez más y te invito para que puedas involucrar o unir, incrementar el grupo de contacto que tienes en las redes sociales finalmente ya para cerrar este bloque y nada, adelante, para que puedas invitar a tus a todos los que te escuchan, los que me están escuchando, seguirte y estar en las redes posiblemente contigo o posiblemente con otras cosas más. Bueno, invito, de todas maneras, con el link que nos puedas proporcionar de la videograbación, claro. Pienso que, así como te comenté, que había un interés por mostrarnos al mundo digital, pienso que también debemos lanzar a LinkedIn, en este caso, para poder también tener un acercamiento a nuestros clientes, nuestros contactos profesionales, y bueno, colaboradores también que tienen una atención, un direccionamiento y un posicionamiento importante en el mundo profesional, que finalmente este tema de la construcción es básicamente demanda de contactos, referencias, experiencias, muchas, en la medida posible, positivas. Y bueno, eso es lo que buscamos. Gracias, Pablo. Jason. Gracias, y con esto cerramos. Gracias por seguirnos, gracias por quedarnos hasta esta hora mirándonos. La idea es que esta comunidad pueda seguir creciendo y que genere mucho más, ¿no? Gracias por compartirnos. Así es que nos despedimos a la cámara. Listo. Gracias. Hasta luego. Gracias.